Mis hermanos muy amados, la gracia de Dios sea con todos ustedes, con sus familias, con cada uno de sus seres amados. Que hoy la bendición del cielo llene su corazón de esperanza, de fe, de amor, alegría, paz, todo aquello que más necesitamos. Que también esta palabra hoy traiga la respuesta a nuestras inquietudes, aquellas más profundas, que se convierta en luz para nuestro caminar. Pidamos que el Espíritu Santo de Dios, el que es el Maestro interior, hoy llegue a lo profundo de nuestro ser. Hoy el Espíritu Santo realice su obra de santificación. Ven Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Ven por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo de Dios, tú eres el dulce huésped del alma. Eres el regalo más hermoso que hemos podido recibir. Aquí está nuestro corazón, que hoy consciente de la necesidad de ti, hoy te llama, Señor, hoy te anhela. Aquí está nuestra vida, está nuestra familia, está cada uno de mis hermanos, que hoy quiere recibir la luz de tu amor. Ven a disipar, Señor, toda la oscuridad que pueda haber en nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, tu obra, que es perfecta en nuestras vidas, esa obra, Señor, la queremos hoy. Que nos ayude, Señor, para llegar a la santidad, para poder, Señor, hacer frente de batalla al pecado y para crecer en la vida de virtud, Señor, en la fe, en la esperanza, especialmente en la caridad, en la paz, Señor, en la justicia, en todas aquellas gracias que tú nos traes y que ahora, Señor, son virtudes que anhelamos para caminar en santidad. Que esta palabra, Señor, sea siempre nuestra fortaleza y que nuestra alegría esté en vivirla. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandatos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Vamos ahora a tomar el Santo Evangelio. Con todo el amor está tomado el evangelista San Juan en el capítulo 6 de los versos 22 al 29. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Os lo aseguro, me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre. Ellos le preguntaron: ¿y qué obra tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús era tentado por el demonio en el desierto, cuando sintió hambre, y el demonio le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Y Jesús le va a responder: no solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Él está con la samaritana, allí junto al pozo, y llegan sus discípulos, Él les va a decir: yo tengo un alimento que ustedes no conocen y nos ha enseñado, mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me ha enviado. Ese es el alimento del Hijo de Dios. El alimento también que nosotros debemos recibir es su palabra, que es la que nos lleva a la vida eterna. Y en este capítulo 6 del evangelista San Juan, todo ello es el discurso del pan, para concluir manifestando toda su gracia a través de la Santa Eucaristía. Jesús primero multiplicó panes y fue un milagro, un signo por el cual mucha gente lo seguía. Y hoy vemos cómo lo han buscado, se acercan a Él, pero Jesús les dice una verdad tan grande que hoy llega también a nosotros. Él dice: yo les aseguro, ustedes me buscan no porque hayan visto signos, prodigios, sino porque sacié su hambre. Es decir, ustedes aún no me buscan porque creen en mí, que soy el Salvador, que soy el Hijo de Dios, sino que ustedes me buscan por una conveniencia, porque yo sacié su hambre. Con tristeza hay que decir que nos acercamos al Señor muy interesadamente. Hay momentos donde solo nos preocupa lo material y se nos olvidan las palabras de Jesús. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás se les dará por añadidura. El reino de Dios y su justicia es hacer la voluntad del Padre, es acoger a Jesús como el enviado del Padre, vivir en la verdad, no vivir bajo la esclavitud del pecado, buscar los bienes de arriba, no los de aquí de la tierra. Pero como somos seres tan materialistas, buscamos al Señor así tan interesadamente, porque tenemos necesidades materiales. Hay quien se acerca al Señor a pedirle un empleo y hace sus oraciones, y el día que recibe el empleo se olvidó de Dios, y ya las ocupaciones y dice: no tengo tiempo para el Señor, y se le olvidó quién le dio ese empleo con el cual recibe ahora el alimento. Hay quien se acerca a pedirle al Señor que le regale una casa, un lugar donde vivir, y cuando el Señor le concede esas gracias, se aleja, se olvida de Dios, y cuando vienen los bienes materiales empieza a malgastarlos. Nos acercamos a Dios a veces cuando hay momentos de crisis, de quiebra económica, a pedir que solucione esa situación, pero tan fácil nos olvidamos de Él. O también nos acercamos cuando tenemos enfermedades físicas, que un ser amado está muy enfermo, y vale acercarnos al Señor así también. Pero no nos podemos quedar solo en lo material, sino ir mucho más allá. Por eso el Señor les dice: ustedes trabajen no por este alimento que perece, sino por aquel que perdura para la eternidad. Y ese alimento es Jesús en realidad. Ese alimento por el que debemos trabajar es por hacer la voluntad del Padre que ha manifestado en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, en guardar su palabra. El alimento por el cual debemos trabajar es el que da vida eterna, y es la Eucaristía, hermanos. Trabajar por ese alimento es luchar contra el pecado, es pedirle al Espíritu Santo nos dé la gracia de luchar contra el pecado, contra las tentaciones, contra las pruebas de este mundo, para poder alimentarnos de Cristo. Sabemos que para acercarnos a la Eucaristía debemos estar en gracia de Dios, para poder comulgar. Ese es el alimento que va a dar la vida eterna. Ese alimento no es como este alimento terreno por el cual a veces buscamos al Señor. Pues hoy, a la luz de esta palabra, está ese llamado fuerte que nos hace el Señor, que revisemos nuestras intenciones y cómo estamos buscando al Señor, para que solucione problemas materiales, económicos, físicos. Dice San Agustín cuando nos enseña pues el camino correcto para orar. En lo material, debemos simplemente abandonarnos en manos de ese Padre que nos dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, que Él da el pan a sus hijos mientras duermen, que no se preocupen, que busquemos el reino, su justicia, que lo demás es añadidura. Nos acercamos materialmente a través de la oración, a veces mal, a Dios porque solo lo buscamos por recibir un favor material, pero no lo dejamos actuar como Dios.
Dice San Agustín que el enfermo no se presenta delante del médico para decirle qué medicamento tiene que recetarle o qué tiene que hacerle. El enfermo simplemente se coloca en manos del médico, lo escucha y deja que el médico sea el que disponga y le diga qué tratamiento se debe realizar. Pues así somos y debemos ser nosotros mejor cuando nos acerquemos a pedir algo material. Estar en manos de Dios, que es un Padre, recuerden, es nuestro Padre, nos ama con bondad, con ternura, con misericordia, y Él sabe lo que necesitamos antes de pedirlo. Entonces simplemente confiemos que si estamos en sus manos, Él nos concederá lo necesario, que antes que pidamos algo, Él ya sabe lo que necesitamos, basta que tengamos fe y confianza. No le digamos lo que tiene que hacer y no le pidamos siempre, Señor, dame esto, tienes que darme esto, como queriendo obligar a Dios. Hoy confiemos en el Señor y en lo material, pues en esa forma, si nos abandonamos en Dios, estaremos actuando bien. Y en lo espiritual, pidámosle al Señor los bienes eternos, los bienes más grandes, aquellos que Él nos enseñó a pedir a través del Padre nuestro, que venga a nosotros su reino, que se haga su voluntad en nuestras vidas, que nos libre del mal, que no nos deje caer en la tentación, que nos ayude a perdonar también. Pidamos los bienes celestiales. Busquemos primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás se dará por añadidura. Así lo ha dicho el Señor, y Él dice que la obra que Dios quiere es que creamos en el Hijo, en el que Él ha enviado. Miremos a Jesús, imitemos a Jesús en su vida, guardemos la palabra que Jesús nos ha dado, y entonces caminaremos hacia el descanso eterno en el reino de los cielos. Recuerden, hermanos, caminamos hacia nuestra patria eterna, allí donde ya no hay discordia, donde no hay hambre, allí donde no hay tristeza, allí donde todo será felicidad, donde será alegría, donde será el cumplimiento pleno de la voluntad de Dios, y ese sí debe ser el anhelo más grande de nuestro corazón a la hora de buscar a Jesús, buscar el reino y buscar lo eterno. El Señor esté con todos ustedes y les bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un santo, que tengan un feliz día en el Señor.